día yo quiero estar a los pies de Cristo y en su paz descansar, entre aromas de vida y esperanza en flor. Un café con Cristo me acerca a su amor. Cada palabra me da dirección. Su espíritu enciende mi corazón. Un café con Cristo, comienzo a vivir. Su gracia me abraza y me hace sonreír. Un café con Cristo, mi alma en canción. Su palabra es fuerza, esperanza y perdón. Cada mañana brilla un nuevo sol y en la mesa espera mi Salvador. Él me habla al oído, me invita a creer. Su dulce presencia me enseña a crecer. No hay mejor lugar que estar junto a Él, tomando de su amor, bebiendo de su ser. Un café con Cristo, comienzo a vivir. Su gracia me abraza y me hace sonreír. Un café con Cristo, mi alma en canción. Su palabra es vida, esperanza y perdón. Un café con Cristo. Un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana, en este nuevo día que Dios nos permite estar en su presencia, estar adorando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Y le damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes en esta hora que se conectan en nuestra emisora Sublime Estéreo, la emisora que te conecta al cielo. Amén. Estamos en esta mañana conectándonos con el Dios Todopoderoso, conectándonos con ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que está dispuesto para bendecirnos, que está dispuesto para glorificar, dar a conocer su nombre por medio de cada uno de nosotros. Amén. Y en esta mañana vamos a empezar dándole gracias a Dios por este tiempo, dándole gracias a Dios por este momento, por esta mañana, por esta bendición que Dios nos permite estar en su presencia. Los bendecimos a los que ya están conectados, a los que se conectan en esta hora, a los que se van a conectar, los que van a unirse a este tiempo de bendición. Un café con Cristo, amén. Un café con nuestro Dios. Nosotros ya estamos aquí tomándonos nuestra aromática, nuestro tintico, y vamos a empezar dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, por este nuevo amanecer con nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, porque tú nos permites estar con vida, estar en bendición contigo, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te decimos, Espíritu Santo, bienvenido a esta hora, bienvenido a este tiempo, a este café con Cristo. Le damos la bienvenida, Espíritu Santo. Que seas tú tomando el control, Dios, que seas tú, Señor, tomando, Señor Dios mío, que esta palabra sea de bendición, que este mensaje de hoy
llegue al corazón, nos enseñe a confiar en ti, nos enseñe, Señor, a seguir este camino contigo, Señor Jesús, porque sabemos que no es fácil, que estamos en los últimos tiempos, que la situación, los días son malos, Señor, pero que tú estás con nosotros, Señor. Que tú estás, Dios mío, Padre, fortaleciéndonos, levantándonos, ayudándonos para seguir cada día este camino con Cristo. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bueno, damos la gloria a Dios en esta hora y vamos a empezar con la palabra de Dios en esta mañana. Entonces, bienvenido, hermano Alexander Osuna, a los micrófonos de Sublime Estéreo, la emisora que te conecta con el cielo. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bendecimos el nombre de nuestro Dios por permitirnos estar en esta mañana aquí conectaditos a través de esta su emisora Sublime Estéreo. Van de bendición, bendecimos a nuestro hermano en el máster, el hermano Josué Osuna. Bendecimos también las personas que están allí ya conectadas, aquellas personas que van a conectar también a través de Sublime Estéreo. Les decimos gracias por estar conectadas. También damos gracias a Dios por su palabra, por la bendición que nos permite compartir. Y yo quiero hablar en esta mañana de lo que es confianza en Dios, pero también cómo cuando Dios habla a nuestra vida, estar en una quietud completa para poder esperar en Dios. Amén. En esa lo que es estar quieto, en poner la confianza en esa quietud. Amén. Que cuando viene de parte de Dios. Entonces vamos a llevar adelante un texto bíblico de la palabra y vamos a entrarnos a escudriñar y a que el Espíritu Santo sea nuestra guianza, nuestra dirección, para que este mensaje y esta palabra llegue a sus vidas y también a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a estar leyendo allí en Segunda de Crónicas 20:17 y vamos a escudriñar esta parte de este texto bíblico que realmente se lee y se habla mucho y quizás muchas personas dicen sí, vamos a hacerlo, pero lo difícil es verdaderamente colocar en práctica esto. Entonces vamos adelante a leer esta palabra. Nuestra hermana y sierva de Dios, Rosaura Pérez Pineda. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 20, versículo 17. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Gloria al Señor. Amén. Veamos una palabra que Dios le daba a una persona, a un pueblo y a un rey. Amén. Resulta de ustedes que allí había un hombre que estaba pidiendo dirección. Y no solamente dirección, sino pidiendo fuerza y fortaleza, porque se habían levantado contra él un ejército muy numeroso. Dice que se unieron muchos ejércitos, o sea, quiere decir varios países, para venir a dañar a un pueblo, para venir a destruir un pueblo. Pero lo que no tenían en cuenta era que ese pueblo tenía la presencia de Dios. Amén. Esos otros pueblos eran pueblos que, sí, quizás en su momento eran grandes y eran numerosos, pero no contaban con algo que era con la presencia de Dios. Con la presencia del Dios verdadero, la presencia del Dios vivo. Entonces allí se presentaba una situación que se estaba levantando muchos pueblos y contra un solo pueblo, que era ese pueblo Israel, ese pueblo de Judá, perdón. Porque aquí ya era reinos independientes, pero se estaba levantando contra Judá, amén. Ya contra el reino, contra ese reino que pertenecía a la tribu de Judá, el reino de Judá.
Entonces estaba levantando contra Judá, el rey era Josafat. Y Josafat rindió su corazón cuando supo esta noticia, porque se habían levantado contra él unos ejércitos muy numerosos. Y entonces en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, cuando los reyes venían, ellos tenían un libro de memorias, que eran los libros de historia, digamos. Y entonces en el libro de memoria, uno de esos pueblos que se habían levantado en la antigüedad, cuando Dios andaba en el desierto con ese pueblo, y el Señor les había dicho que no pelearan contra ellos, que los rodearan pero no pelearan, que los dejaran. Y ahora ese pueblo se estaba levantando contra Josafat, contra el pueblo de Dios. Amén. Entonces, pero ¿qué pasa allí? Había una confianza en Dios que iba a haber una respuesta. Cualquiera que sean las situaciones tan grandes, problemas tan adversos, problemas que se levantan en las familias, en los hogares, en las vidas, en muchas áreas de la vida, hay que haber una confianza en Dios. Pero para que esta respuesta viniera de parte de Dios, ¿sabe qué tuvo que haber en Josafat y en el pueblo? Y en todo lo que rodeaba ese pueblo, tuvo que haber una humillación. Y dice allí en el versículo, gloria al Señor, dice en el versículo 3 en adelante, capítulo 20, versículo 3 en adelante. Amén, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Sigo? Espérame, ¿no qué? No escuchaste, no expulsaste, no expulsaste a los que vivían en estas tierras. No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Gloria al Señor. Miremos el punto de vista de donde a Josafat ya le había llegado la noticia de que venían contra él. Amén. Y entonces, ¿qué hizo él? Él, en vez de salir de una vez a la guerra, porque sabía que esto era un ejército muy grande, muy numeroso, dice que era demasiado extenso porque se habían reunido muchísimos ejércitos contra ellos. Dicen que los de los montes de Seir, que de los montes de todo lugar alto se bajaron a pelear y a unirse a esos ejércitos que venían de los de Moab, los de Amón y los de Moab, se habían reunido a unirse a ese ejército. Amén. Entonces, miremos qué hizo Josafat. Dice que proclamó, dice que se humilló, pero hay algo muy importante acá. En esta versión que yo tengo acá dice, Josafat tuvo miedo. ¿Cómo así? O sea que esos hombres guerreros de Dios también les daba miedo. Claro. En algún momento, hermano, el miedo fue repartido casi por partes iguales, de a porciones diminutas, grandes, medianas, pero el miedo fue repartido para todo el mundo. Amén. Y esto no nos diferencia, no nos hace más grandes, ni nos hace menos valientes o más valientes el reconocer que hay momentos que uno tiene miedo, hermanos. Amén. Eso es algo que está en el hombre. Así aquellas digan, yo he escuchado por ahí personas que dicen, yo llegué tarde a la repartición del miedo. O sea, valiente, sobresaliente.
en algún momento, déjeme decirle que por más valiente que sea, tuvo miedo, hermano. Así el Dios Todopoderoso esté con uno, pero al ver esa multitud que viene para encima, hubo un reconocimiento. Josafat tuvo miedo. Amén. Hay personas que dicen ser valientes y todas estas cosas, pero llega un momento de que la persona tiene miedo, porque es que el miedo es una esencia que quizás Dios colocó en las personas para que ese temor se haya en la persona, ¿cierto? Hay personas que quizás el miedo también es definición de temor, ¿no? En el temor, ese temor que nosotros debemos tener, en el temor, quizás hacia Dios nosotros debemos tener es el temor, ¿no? Pero ese miedo estuvo con Josafat. Pero hubo algo que marcó la diferencia, que él se humilló en ayuno, en oración, y clamaron delante de Dios por aquella multitud que venía contra ellos, esa multitud que venía a dañarlos, esa multitud que venía a destruirlos, esa multitud que se había levantado. ¿Cuántos se han levantado contra nosotros? ¿Cuántos se levantan cada día? ¿Cuántos proclaman palabra? ¿Cuántos dicen cosas que se han levantado contra ellos? Amén. Mire, hermanos, en este momento nosotros estamos viviendo cosas quizás que nosotros no estamos viviendo nosotros, pero hay hermanos que en este momento están pasando situaciones muy difíciles, hermanos. Amén. Persecuciones, hermano. Persecuciones como los hermanos que están allí en Nigeria, que están siendo perseguidos por esos grupos extremistas, hermano. Y los están matando, hermano. Los matan, diariamente los matan. Y como eso no es allí en Gaza ni nada de esas cosas, no sale a la luz, no sale la noticia, no sale en ningún lado, hermanos. Pero a ellos los están matando en este momento. Los están asesinando. Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de ser cristianos, hermano. Amén. También una de las cosas que ellos tienen o que esos hermanos están llevando adelante es, y siempre lo he visto, hermanos, que ellos piden oración solamente por una cosa, porque puedan resistir en el último momento y no desistir del nombre de nuestro Dios. Piden oración por fortaleza para que en el momento que llegue la hora de ellos partir, puedan aferrarse a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás nosotros no estamos viviendo esas persecuciones, hermano. Pero déjeme decirle una cosa, de que si esas persecuciones llegaran en este momento a nuestras naciones, a nuestros, quién sabe cuántos quedarían en el camino de Dios. Y es normal tener miedo, hermanos. Pero también el miedo, ¿sabe dónde se lleva? A la presencia de Dios. Porque allí ese miedo Dios lo convierte en confianza, hermanos. Amén. ¿Quién sabe cuántos podríamos decir que nos mantendríamos en el camino de Dios? O cuántos podríamos decir, aquí estamos, Señor, si tocó la hora, es la hora, Padre, como dijo el siervo Esteban cuando fue a ser apedreado. Si es la hora, Señor, era tanto lo que ese hombre estaba conectado con el Espíritu Santo, que cuando lo llevaron a apedrear, él vio el reino de los cielos, al Padre y al Hijo. Amén. Ahí lo estaba viendo con sus ojos antes de ser apedreado. Y él como que en su espíritu decían, rápido, 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 volían esas piedras, que yo necesito irme a la presencia de Dios. Y si ustedes miran a Pablo, Pablo decía, bueno o muerte, venga a ver cómo es con usted, que necesito es que rapiditico, para irme de este cuerpo, porque necesito estar con el Señor. Amén. Entonces son todas esas expresiones de confianza que la persona en determinado tiempo también puede decir, yo voy a estar con el Señor. Amén. Entonces allí Josafat rindió su vida y solamente el que él declaró la palabra, y también fue humillada aquella nación, hermano, delante de la presencia de Dios. Y es bien claro cuando la palabra de Dios dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta.
Allí donde él llevó una humillación, allí había una respuesta, hermano, de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos humillamos delante de Dios por una respuesta? ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado en ayuno y oración por una respuesta? Quizás muchas veces, pero hay que hacerlo más continuamente, porque cada día los problemas, las situaciones, las adversidades, ese ejército que se levanta de problemas y adversidades, de deudas, de muchas cosas que se han levantado contra la iglesia, hermano. Y aquí está queriendo decir, el Señor está queriendo decir, mire, búsquenme, porque yo les tengo respuesta a todas las situaciones que ustedes estén viviendo. ¿Y sabe qué le dijo? Después que hubo humillación, vino una respuesta de parte de Dios. Vino una respuesta la cual, hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios tiene la solución para toda situación que usted esté viviendo, hermanos. Amén. Vamos a ver en el Salmo 46, 10. Salmos 46, 10. Mire que el Señor qué dice en ese texto bíblico. Y ese salmo compuesto por el siervo David, ese hombre que escribía con sabiduría de parte de Dios, dice. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 46, 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Gloria al Señor. ¿Está qué? Quietos. Estad quietos, hermanos. Amén. Estad quietos. Pero para que ese estar quieto suceda en su vida, para que Dios le diga esté quieto, es porque hay una preocupación por hacer algo, hermanos. ¿Cierto? Y allí en el pueblo había una preocupación de cómo iban a vencer ejército tan numeroso. Esa preocupación estaba llevando a unas personas a adentrar en el desespero, pero ellos reconocieron y vinieron y se humillaron delante de Dios y vino una respuesta. Y el Señor le dijo, allá en el versículo 20, 17 dice, quédense quieto. Aquí también el salmista David, cuando Dios le dice al salmista David, está quietos, es porque él le va a decir, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes cumplieron ahí hasta ese momento había una situación cumplida, humillación delante de Dios. Amén. Humillación delante de Dios, ahí en ese momento. Humillación delante de Dios. Cuando hubo la humillación delante de Dios, vino una respuesta. Es necesario, mi amado hermano y amigo, que usted se humille delante de Dios para que haya una respuesta. Pero una respuesta que a la situación que se ha levantado contra ti, a esa adversidad que se ha levantado contra ti, a ese problema que se ha levantado contra ti, a esa enfermedad que se ha levantado contra ti, a esa deuda que se ha levantado, a esa amenaza que el enemigo te ha hecho, a esa advertencia que te han hecho de enfermedad, de situación, de problema, de cualquier vaina, es necesario que tú te levantes y te humilles delante de Dios. Porque cuando se humilla delante de Dios, viene una respuesta. Viene una respuesta. Y la respuesta fue dada. Mire, la respuesta puede ser dada para una iglesia. La respuesta puede ser dada para una familia, para un hogar, para un comercio, para una empresa, para un negocio, hermanos. Amén. Ahí hay respuesta de parte de Dios, hermano. ¿Cuál fue la respuesta que hubo allí en ese momento para este pueblo? De parte de Dios, hermano. Veamos cuál fue la respuesta. Gloria al Señor. Veámoslo en el versículo 12 en adelante. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer,
y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria al Señor. Espera un momentico. Aquí viene otra parte, hermanos. Reconocimiento de que ellos no eran capaces, hermanos. Amén. Un reconocimiento. Aquí el rey Josafat está diciendo, yo en nuestra fuerza no podemos, porque, ¿qué dice ahí? Con tan grande multitud que viene contra nosotros, mejor dicho, podemos decir que vienen 100 contra 1, Señor. 100 soldados contra un soldado de nosotros. Digamos, suponemos que no sea así, pero estamos suponiendo de que venía una cantidad de ejército. Y en nosotros no hay fuerza contra tal multitud, Señor. En nosotros no hay fuerza contra esa enfermedad, Señor. En nosotros no hay la capacidad para poder luchar contra esa situación, hermano. Amén. Ustedes miran, hermano, cuando el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, en esa tierra de los Gadarenos, y había un endemoniado que tenía unas potestades, cantidades de demonios, y los demonios le hablaron y le decían, déjenos ir a esos cerdos. Amén. Contra ellos, la persona estaba poseída, dice que saltaba, que brincaba, que endemoniado saltaba y se arrojaba al agua, al fuego, bueno, hacía cantidades de cosas. Y cuando llegó el Señor allí, él no podía contra tal multitud, porque ya le tenían poseído, porque ya lo tenían derrotado, porque ya lo tenían vuelto en palabras como hablan en colombiano, vuelto nada. ¿Cierto? Ya no valía nada esta persona. Había una multitud de demonios allí, y el Señor Jesucristo llegó allí y libertó a aquel hombre. Amén. Y cuando lo libertó, aún los demonios hablaban y decían, déjanos ir a los cerdos. Y dice que había un lote de cerdos allí, muchísimos cerdos. Amén. Entonces veamos lo que había allí, pero había algo. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron sus ojos ¿a quién? A Dios. Vuelva sus ojos a Dios, porque Él sí tiene respuesta para cualquier situación, hermano. Mire, en estos días el Señor me permitía ir a orar por una mujer que tiene cáncer de estómago. Lleva 6 años en esa situación. Y estuvimos orando ahí, hermanos, y el Señor le decía, el único que tiene el poder para sanarte en este momento es el Señor. Y esta mujer, Dios le hablaba y le decía, ¿cuánto mergurje has tomado? ¿A cuántos sitios has ido? ¿Cuánto has malgastado? ¿Cuántos te han dicho, tomes esto? Que la vaina de la cascabel, que el yo no sé qué, que tome culebra molida, que tome yo no sé qué más, que tome mergurjes aquí, allí, que haga esto. Y el único que va a poder solucionar ese problema se llama Dios. Y si así no fuera, es mejor que lo acepte en su corazón y se vaya con el Señor. Y no que usted agarre a empezar a vivir de lo que los demás le dicen y de lo que los demás le dan. Amén. Es simplemente fe y certeza y convicción y poner los ojos en Dios. Ahí en eso está la respuesta de parte de Dios, es simple tener una confianza. Pero ¿qué le decía al pueblo? ¿Qué le decía a ese pueblo? Está quieto. ¿Por qué? Porque, sigamos leyendo, porque ya habían puesto los ojos, vuelto los ojos a Dios, porque era el que Dios veía a esa multitud y ellos también la estaban viendo. Amén. Entonces había un temor. Amén. En el 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Amén. ¿Qué quiere decir? Toda la familia, todo el hogar, todo el pueblo, toda la nación, todo el municipio, todo, o sea, todos es todos, hermanos. Amén. Mire, hay ¿cómo se llama? Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, dicen que hasta los de pecho entraron en ayuno. Los animales, las bestias del campo, todo entró en ayuno, hermanos.
Usted se imagina un pueblo, hermano, donde no hay comida ni para los animales, sea maullido de animales todo el día, que los animales griten por un lado, bueno, cantidades de animales pidiendo comida, hermanos, pero no, estamos en ayuno, estamos en silicio, estamos en humillación delante de Dios. Eso es humillación, hermanos. Amén. Los niños llorando. Los niños, imaginen los niños de teta que no le dieran tetica, llorando también los niños. Pero no importaba, estamos en ayuno. Y ¿sabe qué era ayuno en ese momento? Precisamente era eso, humillación, llanto, lamento. Humillación del cuerpo, del alma, delante de la presencia de Dios, que podían gritar, era lloro, era humillación total delante de la presencia de Dios. Y por eso esos ayunos, no era uno, eran 3 días de ayuno, hermano. Al segundo día, imagínese ese lamento, ese grujido de todos esos animales, bueno, de todos esos, de los niños de teta, y lloren y clamen, hermano, en ayuno, y griten, pueden hacer lo que quieran porque estamos en lamento. Era humillación delante de Dios. Y esos eran ayunos que realmente el Señor llevaban a mirar. Aquí cuando Josafat dice que ayuno, dice que la palabra de Dios vino sobre uno de los profetas que estaban allí en la reunión, sobre uno que ni siquiera sabía, pues se sabía que era de los hijos de los profetas. Amén. Amén. Sabían que era de los hijos de los profetas, pero allí creemos que Dios Todopoderoso era el que estaba en medio del pueblo dando una respuesta. Y esa respuesta vino, hermanos, porque un pueblo se humilló. Por eso la Biblia nos enseña claramente, aquel que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, sigamos leyendo este texto bíblico. Qué gran importante es esta palabra, verdaderamente. Amén. Dice el versículo 14. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya, qué bendición, hermano. El Señor nos ha hablado hoy, hermano, no es nuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Cuando esa respuesta vino, hermano, créanme que el pueblo se alegró. Y fue tanto el contentamiento del pueblo, hermanos, que se levantó. Creyeron a esa palabra que vino de parte de Dios. Dios no habló personalmente, Dios habló a través de un profeta que había allí, hermano. Y por eso en este texto bíblico queda exaltado el nombre de Dios, pero también el nombre de los profetas. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y cree en Dios y cree en sus profetas y seréis prosperados. Y allí vino esa respuesta de parte de Dios, hermano. Y fue tanta la confianza que hubo a través de esta palabra, hermano, que ellos estuvieron, ¿qué? Alegres, contentos. Vino esa respuesta por el cual el pueblo se había humillado, el cual el pueblo había clamado. Hermano, hoy en día, déjeme decirle que hay gente, hay hermanos que quieren respuestas, pero no quieren humillación, hermano. Y para que usted tenga respuesta de parte de Dios, lo primero que tiene que haber es humillación en su vida, para que Dios traiga una respuesta, hermano. Amén. Para que Dios traiga una respuesta a su vida, lo primero que tiene que haber es humillación, hermano. Amén. Para que Dios traiga una respuesta de sanidad, de liberación, de rompimiento, de todas estas cosas, hermano, lo primero que tiene que haber es una humillación, pidiendo que tú no puedes, pidiéndote la fortaleza de Dios, pidiéndote que el Dios Todopoderoso te ayude para llevar adelante este proceso, cualquiera que sea, hermano. Amén. Entonces entendamos el propósito que Dios te ha llamado para que nosotros podamos decir, Dios nos habló, hermano.
situaciones se presentan. Hace poco nosotros como familia tuvimos que entrar a 3 días de ayuno también, y aquí ni los perros comían, hermano. Porque hay situaciones donde se humilla y vino la respuesta de parte de Dios. Y nosotros desde ese día estamos confiados que esa palabra se cumplirá acá, y que esa palabra se llevará a cabo, y que esa palabra será la que nos mantiene confiados en Dios. En ese momento que vino la palabra sobre Josafat, la palabra de aquel profeta, la confianza estuvo plena en Dios. Cuando el Señor les dice, ya no habrá para qué pelear, porque es mía la guerra. No temáis aquella gran multitud, porque por grande que sea, no podrá prevalecer contra ustedes. Porque yo soy el que me coloco de frente contra ellos, y ustedes estén quietos, por cuanto han humillado sus vidas, por cuanto han creído en mí, por cuanto han clamado y por cuanto han puesto su corazón en mí, yo les daré la salvación. Sigamos la lectura. Amén. En el versículo 16 dice, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y en el 17 viene la promesa donde le dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Mire, hermanos, ¿sabe qué les dijo Dios? Vaya y miren a sus enemigos morir, porque no habrá para que ustedes peleen. Simplemente colóquese en pie, váyase a cierto lugar y mire desde allá cómo yo les voy a dar la victoria. No habrá para qué peleéis, porque mía es la salvación de ustedes. Amén. O sea, esa gloria se la estaba llevando el Señor, y esa victoria la estaba obteniendo el Señor delante de los hombres, para que reconocieran. Vea, en la historia bíblica no hay otra historia como esta. O sea, que se vuelva a repetir así, que le diga al pueblo, vaya, esté quieto, ustedes no peleen. Por cuanto han humillado sus vidas, ha habido una respuesta. Por cuanto han humillado sus vidas, ha habido una confianza. Por cuanto han humillado sus vidas, yo les daré la victoria. Y por cuanto han humillado sus vidas, les voy a dar la salvación de estos enemigos. Así que váyanse por el lado de la cuesta y paraos allí y miraos. Desde allí voy a dar la victoria. Allí en esa versión dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Gloria al Señor. O sea, les dijo, ni siquiera, o sea, vayan con la mente y métanse en la cabeza que ustedes no van a tener que pelear, o sea, no van a tener que luchar nada, porque Dios les preparó el camino, porque Dios era el que estaba con sus ángeles allí peleando esta batalla, esta guerra. Y aunque ellos tenían miedo, la palabra y la promesa vino en ese momento. ¿En el momento de qué? De que se unieron como familia. Lo que mi esposo decía ahorita, es importante la unidad en familia. Y Dios a veces quiere ver ese arrepentimiento. Dios quiere ver eso en nuestras vidas. Que nos unamos como familia, que saquemos un tiempo, que nos estemos quietos, que confiemos que Él tiene la respuesta, que en Él tenemos la fuerza. A veces cuando vienen esos problemas y situaciones, uno se siente sin fuerza, hermano. Uno se siente que usted, a pesar de que busca de Dios, el enemigo se levanta fuertemente y usted dice, pero ahora ¿yo qué hago? Y vemos ese gigante tan grande y vemos ese problema tan grande y esa dificultad tan grande que nos da miedo. Y el que, como decía mi esposo, el que diga que no tiene miedo, o sea, es demasiado valiente o simplemente se hace el que es muy fuerte, ¿cierto? Pero siempre hay temor en nosotros. Hay temor, y más cuando hay problemas tan gigantes. Pero para Dios
Dios tiene la respuesta y para Dios no son grandes, para Dios son pequeños, porque Él es todopoderoso. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, tenemos temor, tenemos miedo, nos enfrascamos en algo y hacemos ver ese problema muy grande. Pero dice en el versículo 15, dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Dios les dice en esta mañana, no es vuestra la guerra. Esa guerra, ese problema no es tuyo. Esa guerra, ese problema es mío y yo les voy a dar la victoria. No necesitan ni siquiera pelear. Solamente confíen en la promesa, confíen en esta palabra, confíen que yo haré lo que ustedes pensaban que tenían que hacer, ¿cierto? Gloria Pero al en Señor. esta palabra Dios les dice, no, yo soy el que le voy a dar la victoria, yo soy el que les voy a dar esa batalla ganada. Ustedes ya la ganaron, solamente estén quietos y yo les daré la salvación. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa que Dios nos da en esta mañana. Yo sé que cada uno de nosotros pasamos por dificultades, pasamos por problemas. Cuando decía mi hermano, que siempre me acuerdo yo de esa palabra que él decía cuando pequeño, decía que cuando no era el plago era el animal, pero que alguna cosa tenía que pasar. Porque nuestra vida cristiana es así, hermano, es una guerra, es una lucha, es una batalla continua, pero Dios nos da la victoria, Dios está con nosotros y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza, que aunque pase lo que pase, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar la palabra cuando nos unimos en oración, cuando nos unimos en ayuno, cuando nos unimos con nuestra familia. Dios trae respuesta, amén. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 18, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire, hay situaciones que son situaciones pequeñas, hay situaciones que quizás dice usted, no, yo lo puedo solucionar con mis fuerzas. Yo puedo solucionar esto con plata, con dinero. Yo puedo solucionar esto con las amistades. Yo puedo solucionar esto con la ayuda de un amigo, con un contacto que tengo allí en el gobierno. Yo puedo solucionar esto y no hay problema. Yo puedo solucionar esto yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del senador, yo soy amigo de todo esto, yo puedo solucionar eso. Pero hay momentos de que hay situaciones que tú no puedes solucionarlas. Déjeme decirle, amigo que me escucha, y hermano cristiano, hermana cristiana que me escucha, hay problemas que usted no va a poder solucionarlas sola. Por más contactos, por más amigos que tenga de este mundo. Amén. Amén. Y era un problema de que Josafat tenía en este momento. Quizás cuando Josafat miraba a los enemigos que eran pequeños, él decía, yo puedo luchar contra ellos y Dios me da la fuerza. Pero resulta y sucede que este era un enemigo gigantesco, hermano, del cual necesitaba la intervención de Dios. Amén. Necesitaba que Dios estuviera en este asunto, hermanos. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros no tenemos que tener a Dios en los asuntos pequeños. Claro que sí, en todos estos asuntos. Sino que cuando el problema es grande, es cuando la gloria de Dios es manifestada en mayor gloria, en mayor poder, en mayor manifestación, en mayor visión. Vea, hermano, déjeme decirle, que decía mi esposa en este texto que leía, cuánto se humilló este pueblo. Ellos ya habían sido humillados, se habían humillado delante de Dios para la respuesta. Y aquí estaban siendo otra vez humillados, postrados otra vez delante de Dios en gratitud
por aquello que les había dado. Hermano, es que usted no tener que mover un dedo para derrotar un enemigo que era supremamente grande. ¿Sabe qué hicieron ellos? Empezaron a alabar, a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Dios, hermano. Dice que con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz, en gratitud. Y el rey se postró y el pueblo se postró y luego alabaron al Dios Todopoderoso por cuán grande victoria que el Señor les dio, hermanos. Amén. No es con el poder de tus fuerzas, hermano, amigo. Es con el poder de Dios. Mire, muchas de las veces también pasan situaciones que hay personas que no creen en el poder de Dios, que no creen en Dios, no creen esto. Y Dios permite que pasen situaciones para que ellos crean, para que ellos vean los milagros, para que ellos vean las señales, para que ellos vean el poder y la gloria y la manifestación. Entonces Dios permite que se levante un problema, una situación, un ejército grande, y ellos tienen que venir. ¿Dónde voy a buscar ayuda? No hay ayuda en el gobierno, no hay ayuda en el amigo, no hay ayuda en nadie. ¿En dónde voy a buscar ayuda? ¿Sabe dónde viene a buscar ayuda? Delante de Dios. Y ¿sabe qué? Y tiene que un día lo que no vino, lo que no hizo esa persona, estando bien acomodadamente, lo que no hizo tiene que venirlo a hacer ahorita. Cuando Dios le permite la humillación para que esa persona reconozca que solo hay un Dios que le puede librar quizás de esa situación. Mira, hay personas que tienen muchísimo dinero, hermanos, y están en una silla de ruedas, con unas situaciones tremendas. Aquí hay personas, aquí mismo en esta región, hay un hombre que tiene muchísimo dinero y está en una silla de ruedas, y él diera todo su dinero, hermano, yo lo sé, que una persona de esas diera todo su dinero por caminar. Hay personas que tienen muchísimo dinero y no pueden comer, hermanos, y dieran todo su dinero por poder comer, hermano. Amén. Amén. Es mejor nosotros confiar en Dios, hermano, que Dios nos da la victoria, hermanos. Es mejor, y no confiar en el dinero de este mundo, porque el dinero de este mundo quizás puede solucionar cosas básicas y necesarias, ¿cierto? Pero llega el momento que el dinero hay cosas que no las soluciona. No puede llenar el corazón de la persona. Quizás llena el corazón de en un tiempo, cuando compra su carro, cuando compra sus cosas, cuando estrena su casa, cuando tiene toda cantidad de dinero para irse de paseo, derrochar y todas esas cosas, pero esos son placeres momentáneos, que después llega la persona y por más dinero que tenga, dentro de sí está vacía. ¿Sabe por qué? Porque donde está el corazón, donde está ese corazón es en el dinero, y ese Dios del dinero no puede llenar el corazón del hombre. ¿Sabe quién puede llenar el corazón de Dios? El Señor Jesucristo con tu Santo Espíritu. Exactamente es el que lo puede hacer. Del resto, ese que venga a decir que porque tiene mucho dinero y ustedes miran por celular, por la televisión, hombres que hoy se ganaron miles de millones de dólares y que se tapan en plata y ahorita aparecen con cadenas de oro y mostrando maletas llenas de plata y todas esas cosas. Vea, déjeme decirle que son personas vacías, personas que no tienen nada, hermanos. Quizás en este mundo aparentan tener mucho, aparentan tener la cantidad de dinero que no se imaginan, tener haciendas. Vea, hay gente que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con esa situación y están vacías, hermanos. Y ese Dios no les puede solucionar todo a ellos. Ese Dios no puede hacer que sea diferente las cosas, porque el Dios del dinero no les puede llenar el corazón. Nosotros creemos en un Dios que llena nuestro corazón, y que nosotros, aunque vengan situaciones y adversidades, nosotros confiamos en Él, que Él sí tiene el poder para llenar nuestro corazón y para darnos victorias como la que tenía allí Josafat y el pueblo de Dios. Amén. Sigamos leyendo, porque esto es muy interesante, todo lo que ellos vivieron y lo que experimentaron, hermano, como pueblo, y que no se escribe en ninguna otra Biblia, en ninguna otra palabra donde dice el Señor está quieto. A este pueblo se lo dijo y este pueblo recibió bendición de Dios. Amén. El versículo 19 dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa,
Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Gloria a Dios. Sí, mira, hermano, porque le decía que Dios le estaba dando la honra. Dios, a través de Josafat, declaró una palabra. Si ustedes miran, ahí ya estaba en pie, porque se iba a dirigir hacia un pueblo. Ya había acabado la humillación y viene algo de un reconocimiento. Perdón. Ya había acabado. En ese momento él estaba en pie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estaba en pie? Porque en ese momento él estaba dando un reconocimiento a Dios y a los hombres que Dios usaba. Perdón. Y vemos, hermanos, que esa fue una gran bendición, porque cuando él se puso en pie, hizo que el pueblo se pusiera en pie, que el pueblo alabara con alta voz y a gran estruendo, porque Dios estaba dando la victoria. Ellos ya estaban viendo qué estaba pasando. Amén. Ellos ya estaban en sus ojos viendo la victoria, hermanos. Porque mientras ellos alababan a Dios y glorificaban a Dios, los ángeles de Dios estaban peleando. Amén. Los ángeles de Dios estaban allá mismo, entre ellos mismos, matándose entre sí mismos. Amén. O sea, fue tanta la confusión que hubo allí entre esos ejércitos, que entre ellos mismos se agarraban y se mataban. Y allí Josafat estaba viendo la victoria de Dios. ¿Tú estás viendo la victoria de Dios? Si no lo estás haciendo, humíllate delante de Dios primeramente. Déjeme decirte que tu orgullo, tu vanagloria, muchas veces falta de reconocimiento, no te dejas humillar verdaderamente tu corazón. Usted puede ir allí a orar, postrarse, pero si no hay un reconocimiento verdadero, déjeme decirle que estás perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces te ha humillado y no has visto que no has pasado nada? Lo primero que tiene que hacer es reconocer que tú no, reconocer la falencia que hay en usted. Reconocer que usted es una persona que no reconoce cuando le dicen, aún reconocer que usted es orgulloso, reconocer que usted es altivo, reconocer que usted es iracundo, reconocer todas estas falencias. Cuando usted las reconoce delante de Dios, Dios viene y te ayuda a ser libre de eso, hermanos. Porque esto, cuando hay esa falta de reconocimiento, hermano, déjeme decirle que la persona no puede crecer, así vaya a humillarse delante de Dios, así ore y clame, pero si la persona no renuncia a todas estas cosas que tiene adentro, aún con amargura de espíritu, con amargura de muchas cosas que hay en el corazón y vienen delante de Dios y no reconocen esto, hermano, esto no los deja crecer, hermano, y no hay victorias. Sino al contrario, cada día se levantan más situaciones en las cuales esas situaciones se están venciendo. Y por eso muchas personas que están en la iglesia dicen, a mí me iba mejor afuera que adentro. Mejor me voy nuevamente al mundo. Nosotros no somos nadie para determinar eso ni para juzgarlo, pero habían situaciones como humoristas que llegaron a los caminos de Dios y empezaron a ir en los caminos de Dios, empezó a irles mal y se volvieron al mundo pensando que en el mundo volvían otra vez. El problema, ¿sabe cuál fue? Que ellos conocieron a Dios y dice la palabra que mejor sea que no la hubieran conocido, ¿cierto? Y estas personas llegan y vuelven al mundo creyendo que le va a ir lo mismo y no le va a ir lo mismo porque ya conocieron a Dios. Ustedes conocieron el caso de hace poco de ese señor que se llamaba Don Gediondo. Llegó a los caminos de Dios, dejó a un lado esa patanería, esa grosería, esas vulgaridades que hacían en la televisión y todo esto, y empezó a andar en los caminos de Dios. Tiempo después se dio de cuenta que no le estaba yendo bien en el evangelio ni en las cosas de Dios, entonces volvió a ese mundo. Pero resulta que al volver a ese mundo, ahí él cometió un error. ¿Sabe por qué? Porque ya había conocido a Dios. Y el ya conocer a Dios dice que eso mejor no le hubiera sido conocido. Y ahí es cuando viene la situación, porque ahorita en este momento están cerrando restaurantes, están cerrando todo lo que tenía él.
Vemos cantantes también Cantantes que vienen a los caminos de Dios y se regresan allá. Mejor no se hubieran conocido a Dios, porque ya viene peor cosas, porque el diablo allá afuera les va a cobrar todo. Les va a cobrar supuestamente la traición de haber venido a los caminos de Dios. Les va a cobrar todo, todo, todo. Entonces entendamos estas cosas, hermanos. Allí en este momento Josafat estaba en pie porque ya se había humillado y ya volvió a humillarse en humillación para declarar que Dios era grande, sublime, que era el único que tenía el poder, y otra cosa, había puesto los ojos en la confianza de que Dios les iba a dar la victoria. Miremos los últimos textos para que no dejemos inconcluso este tema. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, el versículo 21. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificado a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá y la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje en el valle Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Amén. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Gloria al Señor. Aleluya. Mire esta victoria, hermano. Mira esta victoria, hermano. ¿Sabe qué? Nosotros no hemos sabido humillarnos delante de Dios. Porque cuando la palabra habla de que aquel que se humilla a Dios lo exalta, déjeme decirle que aquí vemos un vivo ejemplo de lo que Dios hizo con un pueblo, hermano. 3 días, hermano, recogiendo un botín. 3 días recogiendo las riquezas, hermano. 3 días acumulando, hermanos. Ellos no iban por eso. Ellos iban simplemente a que Dios les diera una victoria, hermanos. Ellos iban nada más a que Dios peleara por ellos, hermano. Pero Dios les dijo, vayan y no solamente mire la victoria, miren la salvación, sino que mire lo que les voy a dar, que lo de ellos quedará todo para ustedes. Las riquezas materiales, las riquezas de ese mundo, todas se las entregaré a ustedes. Y nunca, vea, ellos hicieron algo, hermanos. Nunca dejaron de adorar a Dios. Siempre estuvieron adorando a Dios. Amén. Hermanos, y si podemos decir que nosotros podemos continuar con este tema, duraríamos temas completos hablando de lo que Dios hizo con este pueblo, hermano. Pero te tengo una noticia, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer conmigo, también lo puede hacer con todos los que me están escuchando, hermano. Únicamente humilla tu vida delante de Dios. Humillemos nuestra vida delante de Dios.
Para que seamos bendecidos, tenemos que humillar nuestra vida delante de Dios. Para que Dios te diga a ti, ¿estás quieto? Es porque Dios va a tener respuesta. Hace poco el Señor me habló esa palabra a mí, estando dentro de la misma iglesia, me habló y me dijo, estad quietos. No habrá para qué pelees, porque yo soy el que te voy a dar la victoria. Entendamos el principio fundamental de esta victoria que obtuvo este pueblo. Humillarse para ver esas grandes glorias. Hermanos, dice que llegaron a Jerusalén adorando, glorificando. Yo me imagino esa fiesta tan sublime, tan enormemente grande que este pueblo, que fue tanto, hermanos, que dice que el pavor, el miedo, el temor, lo grande cayeron sobre todas las naciones de la tierra porque vieron que había un Dios que peleó por un pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que humillar nuestras vidas. Si usted quiere ser exaltado, reconozcamos que hay muchas cosas en nuestra vida y Dios nos dará la victoria. Muchísimas gracias por este programa, Un Café con Cristo, y de verdad que grandes bendiciones para este día, para todas las personas que nos escucharon. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bendición de palabra en esta mañana que Dios nos trae. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esto que nos permitió compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Y declaramos en esta mañana que la misericordia, que el favor de Dios, que esa promesa que está escrita aquí en su palabra se cumpla en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estuvieron conectados, los que se van a conectar, los que estuvieron allí conectados en nuestra página web, allí en Estados Unidos, en varios lugares del mundo donde nos escuchan, que esta palabra sea de bendición. Allí a mi hermano Oliver, a mi hermano Noah en el estado de Colombia, Estados Unidos, Matías de Israel, que nos comentan, que nos escriben diariamente a nuestra página. Dios Todopoderoso los bendiga. Mi hermano Noah dice amén, gloria a Dios. Así es, amigos, un día más en un maravilloso café con Cristo. Amén. Dios bendiga nuevamente hoy, nos dicen amén. Es una bendición poder compartir con ustedes. Y hay amigos, hay hermanos de otros países que se conectan, que están pendientes, que anhelan este tiempo de poder compartir con nosotros. Los bendecimos en esta mañana, bendecimos sus vidas, su economía, sus empresas, todo lo que hagan, lo que emprendan. Declaramos que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes allí en sus trabajos. Bendigo a mi hermana Lady Amado, que está en la página de Facebook, mi hermana Janet Urbano, mi hermana Aurora Guanay. Dios Todopoderoso los bendiga, los fortalezca, les dé paz en sus vidas y les dé la victoria por lo que sea que estén pasando. Dios tiene la victoria, amén. Estén quietos, esperen en Dios y confíen en sus promesas, que Dios se glorificará de una manera especial y sobrenatural, amén. Dios Todopoderoso los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Despierta el alma, amanece el día, suena la emisora, llega la alegría, la palabra viva empieza a brillar, con Cristo al lado nada nos faltará, un café con Cristo, la fe se enciende, la esperanza nueva siempre nos sorprende, cantemos juntos, sublime su amor, Jesús es la razón de